Antes que nada, si este episodio te gusta, dale 5 estrellas, sigue el podcast y activa la campanita. Esto nos ayuda a llegar a más personas y a seguir produciendo este contenido. Ahora piensen que desde que empecé a hablar, o sea, en estos 20 segundos, en el mundo se sirvieron más o menos 460,000 tazas de café, incluida la que ustedes se sirvieron. Y si la cifra no los sorprende, piensen que cuando acaben el episodio, que dura unos 30 minutos, ya serán más de 40 millones de tazas. Y es que según los datos de la Organización Internacional del Café, al día se consumen más o menos 2.000 millones de tazas, según los datos de 2021 y 2022. Eso es mucha cafeína diaria. Por esto es que, según Statista, el mercado mundial del café va a generar este año ingresos por un valor de 473,000 millones de dólares. Lo suficiente para pagar la deuda externa de Colombia 2 veces y que sobren algunos miles de millones. ¿Qué pasó en el mundo para que el café entrara en todas las esferas de nuestras vidas? ¿Por qué ahora podemos tener hasta 6 métodos de preparación en nuestras casas? ¿Cómo fue que pasamos de pagar 1,000 pesos a pagar 20,000 pesos por un tinto? ¿Y qué dice eso de nosotros mismos? Bienvenidos a ¿Por qué gastamos?, el podcast de Nu. Mi nombre es Juan Fernando Sánchez y hoy vamos a hablar de café. Vean, uno como colombiano creció con el café. O sea, desde que uno es niño. Y arranca sus primeros pasos, uno tiene una referencia del café permanente, ¿cierto? Entonces, en la casa siempre se toma café. Entonces, es una cosa que nace ya visualmente arraigada a nosotros. Quien habla es Andrés Contreras, director de nuevos negocios en Kantar World Panel, una empresa líder a nivel mundial que trabaja con datos de consumo y análisis de mercados. Y Andrés nos dio muy buenos datos para entender cómo tomamos café los colombianos. 20% del consumo de café se hace antes del desayuno. O sea, en la cena 13% de las personas consumen café y eso nos muestra que realmente nuestra cultura y el vínculo con el café es durante todo el día. O sea, un cafecito no cae mal nunca, diríamos, ¿cierto? De hecho, cuéntenos ustedes en la encuesta que les dejamos, ¿cuál es su momento favorito del día para tomarse un café? Porque la cosa es que definitivamente nos encanta. Y por eso, según la Federación Nacional de Cafeteros, durante el 2021 el café entró en casi todas nuestras casas, porque su incidencia en los hogares colombianos fue del 96%. Y según Kantar, entre 2023 y 2024, el gasto ha crecido un 25%. No es un dato nada despreciable. Y en Nu hemos acompañado ese aumento. Porque vean que con nuestra tarjeta de crédito, las transacciones para comprar café entre 2021 y 2024 pasaron de aproximadamente 141,000 a 373,000. Y yo sé que con todas estas cifras y porcentajes es evidente que el café es demasiado importante para nosotros. Pero aunque parezca increíble, esto no siempre fue así. Porque antes y durante mucho tiempo, nosotros no consumíamos café, digamos la bebida más tradicional era el cacao. Otros productos como la chicha eran más autóctonos propiamente. Quien habla es Renzo Ramírez Vaca, profesor de la Universidad Nacional y un duro en la historia del café en Colombia. Y Renzo nos contó que aquí el café llegó en el siglo XVIII. Parece que gracias a los jesuitas, pero el café inicialmente lo consumían era extranjeros y cierta élite bogotana y cartagenera. Y lo que va a pasar durante el siglo XIX es que el café va a expandirse por todo el país cuando empezamos a probar opciones de cultivo y de comercio. Y el café, de todos los experimentos que habíamos hecho para encontrar un producto que pudiéramos comercializar internacionalmente, resultó el más productivo y el más grande. Esta voz a más de uno le suena. A mí me suena porque yo soy súper fan. Ella es Diana Uribe, divulgadora de la historia desde hace más de 20 años y directora del podcast dianauribe.fm. Y Diana se va a sumar a esta historia porque desde aquí lo que va a pasar es buenísimo. Porque como nos funcionó el experimento del café desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX, se empieza a dar como una transformación.
y alrededor del café empezaron a fundarse ciudades. Y va a dar un impulso definitivo a la región andina, lo que va a mejorar pues la infraestructura, como los caminos, los puertos, también integra a Colombia hacia los mercados internacionales. Entonces pasa de ser un producto que traen los jesuitas a ser el producto que podemos comercializar, a ser el producto que nos define. Prácticamente genera un impacto cultural, ¿no? Y más adelante con la Federación de Cafeteros, ya en 1927, y luego con la figura de Juan Valdés, que se creó en 1958. Lo que hace es que le da un ícono a la cultura de un país, pero para ese momento nosotros hace rato somos un país de cafeteros. Pero entonces vean que pasaron casi 2 siglos para que el café dejara de ser una bebida extranjera y que tomaban unos pocos y se volviera una bebida muy popular que hace parte de nuestra rutina. Y como todos empezamos a tomar café, lo volvimos la excusa perfecta para encontrarnos con los amigos a echar chisme. Para poder empezar cualquier tipo de conversación o negocio o aproximación, lo primero que se toma es un café. Incluso si nos cruzamos con alguien que no vemos hace rato, lo primero que decimos es ¿cuándo nos tomamos un tinto? O si uno va de visita a una casa y no le dan nada, lo primero que uno dice es no, mire, no me ofrecieron ni un tinto. Esto es el extremo de la tacañería absoluta. Lo importante es que el café se volvió nuestra unidad básica de interacción. E invitar a un tinto es una forma muy sincera y muy sencilla de decirle a alguien que queremos compartir tiempo de calidad juntos. Entonces, en la cultura raizal colombiana, el café determina nuestra forma de relacionarnos los unos con los otros. Pero aunque esto es algo que sentimos tan propio, la verdad es que esa costumbre de socializar con café en mano es muy, muy antigua. Viene del siglo XV y de las primeras casas de café. En ciudades como Constantinopla, en donde para poder entrar la admisión era el precio de una taza de café. Y en estas casas que tenían espacios abiertos, alfombras y cojines para sentarse en el piso, el café se tomaba distinto. El café era servido pues fuerte y sin filtrar y se preparaba en pequeñas ollas y se servía en tazas pequeñas, sin asa. Y las tazas se pasaban entre todas las personas de mano en mano, como pasa ahora con el mate. Y los clientes se reunían para conversar, escuchar música, disfrutar de la poesía, debatir temas políticos o filosóficos, e incluso para jugar ajedrez, ¿no? Con el tiempo y por distintos caminos, el café llegó de Medio Oriente a Europa. Y allá empiezan a pasar cosas muy interesantes. Por ejemplo, en París se volvió popular endulzarlo con azúcar. En Viena empezaron a acompañarlo con pastelitos. Y en Londres se les empieza a llamar a los cafés penny universities o universidades de 1 centavo. Penny es una moneda que permitía comprar una taza de café y con ello participar en discusiones filosóficas y políticas. Y en general en todas estas ciudades los cafés se volvieron lugares de socialización súper importantes. Son epicentros de pensamiento ilustrado y de muchas figuras que transformaron el pensamiento occidental. Por eso tiene tanto que ver con la cultura, porque los artistas, los poetas, los pintores se reúnen en los cafés. Pero esta historia tiene todavía otra parte. Porque en el siglo XX ya no solo vamos a ir a los cafés para charlar sabroso sobre cultura o política, sino que el café se va a volver uno de los sitios que más frecuentamos. Y para eso es importante que les hable de la teoría del tercer lugar, un término que puso a circular un sociólogo estadounidense llamado Ray Oldenburg en los años 80. Luis Daniel Mancipe, exgerente de marketing corporativo en The Green Hub, que es un grupo de cafés de especialidad, nos explicó que la cosa es un poco así. Uno tiene un lugar que es la casa. Ese es el primer lugar. Y el trabajo. Ese es el segundo lugar. Y hay un tercer lugar, que es donde yo comparto, donde yo paso el tiempo. O sea, como un lugar intermedio entre la casa y el trabajo. Si ustedes vieron Friends, saben de qué les estoy hablando. ¿Se acuerdan de cuál era ese lugar al que iban los personajes a pasar el rato? Pues ese era su tercer lugar.
Y ese lugar era justo un café, el Central Perk. Y les doy este ejemplo porque en Estados Unidos es donde se crea la empresa que va a popularizar la cafetería como el tercer lugar. Esa empresa, que seguro la han escuchado, se llama Starbucks. Toda la marca de Starbucks está construida bajo el concepto del tercer lugar. A Starbucks la crearon 3 personas en 1971, pero se convirtió en lo que es ahora en 1987, cuando un señor llamado Howard Schultz compró la empresa. Lo que hizo Schultz fue traer un modelo de cafetería que funcionaba mucho en Europa, sobre todo en Italia, y que tiene que ver con todo eso que ya les dije antes. O sea, con que la cafetería, Más que un sitio para tomar café, era un punto de encuentro. Es decir, se pensaba desde el espacio, no tanto desde el hecho de tomar café. y Starbucks entendió ese concepto, lo replicó y lo masificó. En Colombia, Starbucks llegó hasta el 2014. Ahora mismo tienen 71 tiendas y en los próximos 3 años planean abrir 30 tiendas más. Pero si ustedes no son de ir a Starbucks, seguro se han ido a un Juan Valdez, que en Colombia hizo algo similar. Y empezar a democratizar un poco ese consumo de café fuera del hogar, pues es sin duda como uno de los hitos más importantes que yo creo que esta marca ha hecho. Ella es Lina Hoyos y es gerente de mercadeo en Juan Valdez. Lina nos contó que la primera tienda se abrió en el aeropuerto El Dorado de Bogotá en el 2002 y desde entonces se han abierto muchísimas. Más de 337 tiendas en Colombia, más de 200 tiendas a nivel internacional, lo cual ya nos deja con más de 600 tiendas a nivel global. Y algo muy importante de Juan Valdez, además de ser esa imagen icónica con la que asociamos el café en Colombia, es que tú vas a una tienda Juan Valdez y encuentras a una persona mayor tomándose un tintico, pero también van jóvenes, también van generaciones de adultos de los 30, 40. Entonces, cada tipo de persona que va encuentra su tipo de bebida. Entonces los tradicionales, que es los que llamamos acá, pues el capuchino y el tinto será su ganador. Y los que son como más exploradores, más emergentes y más, por supuesto, audiencias generalmente más jóvenes, pues están más asociadas a lo frío y a lo indulgente, que en este caso nuestro bestseller es el granizado. Y por esa variedad, vemos en las tiendas gentes de todas las edades, grupos de amigos, familias, parejas, o sea, se volvió un tercer lugar muy nuestro. Y por esa experiencia estamos dispuestos a pagar más que por el simple café. Por eso digo, es que no es el tinto, es la experiencia asociada a lo que hay. Es lo que yo siento que hace que hoy paguemos más. Y también pagamos más por un montón de otras cosas asociadas a que me están dando, siento como consumidor, un beneficio emocional, una conexión, una conversación, un espacio, tiempo. Por eso es que con la tarjeta débito de Nu, en el último año se han hecho alrededor de 67,000 transacciones en Starbucks y Juan Valdez. Y por todo esto, es que los cafés se han vuelto un lugar perfecto para una primera cita. De hecho, según la sala de prensa de Tinder, el interés de sus usuarios por los cafés creció en un 20% en el 2023. E incluso, ahora hay cafés que organizan coffee parties, o sea, fiestas con DJs y música, pero de día y con café. Pero además del chisme, la socialización, las citas y las fiestas, otra razón muy práctica para la que también tomamos café es porque es el complemento perfecto para trabajar. Y es que, como dice Luis Daniel, El café es como la bebida capitaliza por excelencia porque pues es un estimulante. hoy nos parece muy natural asociar el café con el trabajo. Pero vean que esto es algo que le debemos a un momento clave de nuestra historia, que es la revolución industrial. Porque desde entonces van a aparecer nuevas máquinas y nuevas técnicas agrícolas para cultivar el café. Y gracias a todos esos avances empiezan a crearse cosas como los filtros de café, las máquinas de expreso, el café molido o el café instantáneo. Pero lo más importante es que con todos esos avances, el café se volvió barato, lo que fue muy útil entonces porque La revolución industrial aglutina una enorme cantidad de gente en un solo lugar que se va a llamar fábrica. y todos los trabajadores de esas fábricas encontraron en el café una recarga. Por esas propiedades energizantes, pues lo hacen ideal para soportar esas largas jornadas. Que podían ser hasta de 16 horas. Y por eso para todos esos trabajadores el café Se les va a convertir
como el combustible, ¿no?, de los obreros. Desde ahí, el café y el trabajo se hicieron mejores amigos. Si a eso le sumamos la virtualización del trabajo después de la pandemia, el resultado es la aparición de los coworking. Y vean cómo se vincula esto con el café. El primer espacio de coworking abrió en 2005 en Estados Unidos. Se llamó San Francisco Coworking Space. Y justo ese mismo año, en Alemania, abrió uno de los primeros cafés que ofrecía Wi-Fi gratuito. Y claro, cuando se masificó el Wi-Fi, el internet inalámbrico, pues las personas pudieron empezar a trabajar en este tipo de cafés. Para 2024, según las proyecciones de Statista, en el mundo deben haber más de 40,000 espacios de coworking. Y lo que ahora pasa es que muchos de estos espacios se aliaron con marcas de café para ofrecer sus productos. Y muchos cafés empezaron a crear espacios de coworking en sus propios locales. Entonces, toda esta historia que va de la fábrica a la oficina y de la oficina al coworking hizo que empezáramos a tomar tanto café para trabajar hasta el punto que hoy en día es la segunda bebida más consumida en el planeta, solo después del agua. Y por todo esto, es que ahora mismo la generación millennial, o sea, la generación que está en plena edad laboral, es una de las que más consume café. Así es, por lo menos en Colombia, según los datos de Kantar. Ese es el punto donde más se concentra el consumo de café. O sea, si hay alguien aquí oyéndonos entre los 35 y 49 años, estamos en el pico de mayor consumo. Pero aquí viene la mejor parte de la historia. Y es que si pensamos cómo son esos cafés a los que vamos ahora con nuestros amigos, o cómo son esos cafés a los que vamos a trabajar, nos vamos a dar cuenta de que estamos hablando de lugares muy reconocibles y que se parecen mucho. O sea, tienen mesas del mismo color que que toda la madera, como muy monocromático y como muy cercano, pero con mucho verde también. O sea que de pronto hay plantas y maticas y a veces se utilizan neones, bueno, cosas donde la gente vaya a tomarse fotos y quede bien. Y esa estética también se ve en los productos. Pues tiene que ver las tazas lindas, el sándwich bonito, los empaques son importantes. En Nu nos encanta recomendar lugares nuevos para conocer, así que si ustedes se acordaron de algún café como estos que les guste mucho, dejen un emoji de tacita de café en los comentarios y cuéntenos cómo se llama ese lugar. Pero bueno, además de su estética, en estos lugares lo importante es que el café que pedimos sabe diferente y nos damos cuenta incluso si no somos expertos. Y esto es porque el producto es lo que más identifica a estos lugares, que digámoslo ya, se llaman cafés de especialidad. Y vean que estos cafés son el resultado de 3 cosas que pasaron en la historia hace no tanto. Lo primero que pasó es que en 1974, una catadora de café noruega que se llama, anoten, Erna Knudsen, empezó a preguntarse de dónde venía el café que nos tomamos. De hecho, ella fue la primera que usó el término café de especialidad. Es cuando empieza a hablar de un café cultivado en condiciones ideales, con atención al origen, al proceso, a la calidad, desde la cosecha hasta la taza. Y ahí es donde empiezan a distinguirse ciertos valores. Lo segundo que pasó es que desde los años 70, Colombia decidió que iba a competir en el mercado internacional del café apostándole no tanto a la cantidad, sino al origen y a la variedad. Porque nosotros no tenemos físicamente la superficie del Brasil. Entonces nosotros no podemos competir con el volumen de café que puede generar el Brasil. Entonces le apostamos al café de variedad porque también nuestros pisos térmicos permiten una diversidad muy grande, porque el café llegó al eje cafetero, pero también llegó a Santander, pero también llegó a los llanos. Y lo tercero que pasó es que en el año 2000, o sea, hace nada, se realizó el primer campeonato mundial de barismo en Mónaco. O sea, un campeonato dedicado solamente a la gente que sabe un montón de café y que es experta en prepararlo. Y eso hace que esta profesión se vuelva muy popular. Los jóvenes de todo el mundo empezaron a aspirar a querer ser campeones mundiales porque los baristas campeones se empezaron a convertir en algo así como estrellas de rock. Quien habla es Luis Fernando Vélez. Y préstenle mucha atención, porque él es muy importante en esta historia. Y es que en 1997 Luis Fernando fundó Amor Perfecto, la empresa pionera del café de especialidad en Colombia. Y desde entonces ya tenía clarísimo que si Colombia tiene la reputación de tener los mejores cafés verdes del mundo, tenemos que lograr no solamente
mantener esa reputación, sino aprender a tostarlos, a prepararlos y a servirlos. Poco a poco empezaron a aparecer más marcas y ahora hay café de especialidad en todo el país. Hoy tú vas a municipios de 8.000 habitantes, 4.000 habitantes, 6.000 habitantes y encuentras tiendas de café de especialidad. Tú vas a Caicedo en Antioquia. En ese municipio hay 4 tiendas de café de especialidad. Tú vas a Planadas y en la góndola de una tienda de barrio encuentras 5 marcas locales. Pues eso para mí lo que indica es que mucha más gente se sube a la industria, al negocio del café y pues que también mucha más gente está tomando buen café. Quien habló al final es Carlos Echeverry, nulover desde hace un año y amante del café. Y Carlos está diciendo algo muy importante, porque lo que cambió con el café de especialidad es que empezamos a pensar de otra forma. ¿Qué es realmente un buen café? Y por eso ahora sabemos en qué finca se cultivó, quién lo tostó, con qué método se preparó. O sea, entendimos que detrás de una taza hay un montón de personas trabajando de formas muy cuidadosas. O sea, realmente el café de especialidad es eso, mucho cariño a través de la cadena para poder tener un producto lo mejor posible. La cadena del valor del café es tan grande y tanta gente está incluida que yo pago muy feliz un buen café porque sé que esa tienda está retribuyéndole a toda la cadena hacia atrás, sobre todo a los campesinos que lo producen. Y es que también entendimos el costo de toda esa cadena de producción. Y por eso vemos que el café ahora no es necesariamente barato. En ese sentido, el café se volvió como el vino, hasta poder llegar a rastrear la finca y la cosecha, y eso nos está dando también un nivel de refinamiento y de especialización. Y por eso mientras más sabemos todo lo que puede pasar con una taza, más estamos dispuestos a pagar por una. Una cuenta, un café no te baja ya de 7, 8 mil pesos una taza. Si tú dices, no, es que mira, yo quiero es un dripper, entonces ya te puedes subir a 10.000, 12.000 pesos. Y si tú después dices, no, mira, es que yo quiero este B60, pero yo quiero este B60 de un nanolote, entonces ahí ya empezamos a hablar de, no sé, 15.000, 25.000 pesos la taza. Vean que es como si ahora gastar en café también fuera una manera de gastar en nuestra educación cafetera. Porque además en los cafés tenemos un barista que nos explica toda la preparación y le podemos hacer todas las preguntas que tenemos. Y como dice Lina, esa conversación de educación ha venido creciendo de manera exponencial gracias a muchas marcas y a muchos actores en la mesa que nos ponen ya en un punto, yo creo que muy distinto al de hace bastantes años, en donde quizás solo sabíamos que éramos buenos para producirlo, pero no para transformarlo y consumirlo. Y como ahora sabemos más sobre nuestro café, también nos gusta ofrecerlo. Por eso es que cuando queremos tener un detalle bien lindo con nuestros amigos en otros países, lo mejor que podemos hacer es llevarles café. Es el mejor embajador de uno, la mejor embajadora de marca. Cuando uno viaja de Colombia es llevar café. Eso no falla. Y si están pensando en dar un regalo así, vean lo que hace Carlos, que tiene en su cuenta de Nu una cajita que está destinada para viajes y un monto de ese ahorro lo destina al café para otros. Como que siempre que le meto plata a mi cajita, estoy pensando como, ay, qué chévere esta persona que voy a ir a visitar porque le voy a llevar su buena bolsa de café colombiano. Pero entonces, vean cómo todo esto ha cambiado la forma en que compramos café. Según Kantar, en los últimos 4 años pasamos de ir en promedio 5 veces al año a comprar café a ir 4.2 veces. Pero aunque vamos menos, cada vez compramos un poco más. O sea que nuestro consumo se ha vuelto menos rutinario y más selecto. Y lo más valioso de este gasto es que empezamos a llevar todo eso que aprendimos en el café de especialidad a nuestras casas. O sea, probamos un café en la tienda que nos encanta y compramos la bolsa de libra que cuesta en promedio unos 60 o 70 mil pesos y aprendemos a hacerlo nosotros mismos. Además, ahora tenemos un montón de métodos de preparación para elegir. A mí me encanta un buen B60 últimamente, es como mi método preferido. Está el Aeropress. Hoy yo tengo una máquina de espresso. El Chemex. Siempre lo hago empresa francesa. La cafetera italiana. Los origamis, bueno, hay un montón de métodos. Y aquí los precios varían un montón y dependen del gusto, del café que uno tenga y de lo que ya sepa. O sea, una prensa francesa sencilla puede costar unos 35 mil pesos.
pero un B60 cerámico puede costar 200.000. Y el café que se prepara en cada uno sabe distinto. O un Chemex de 6 tazas puede costar 360.000 pesos, pero una máquina de expreso puede llegar a costar más de 2 millones. A eso, súmele que también nos antojamos de un molino eléctrico o un hervidor que mida la temperatura o de unos portafiltros y luego también queremos comprar juegos de tazas y más métodos. Por eso es que en el 2024, con la tarjeta de crédito de Nu, se hicieron transacciones por un valor aproximado de 33.000 millones de pesos para comprar café y todo lo que se relaciona con este. Y si se preguntan por qué comprar tanto, lo que pasa es que para muchas personas ese tiempo que dedican a prepararse una taza de café perfecta es un momento de bienestar enorme. Es un ritual, ¿no? Para mí el café no es prender la cafetera, irme a hacer otra cosa y esperar a que esté, sino que yo mismo me lo preparo fresco, recién hecho por mí en un buen método, recién molido. 22% de las veces tú estás concentrado sí en el sabor. O sea, más que el placer es realmente que sea un café espectacular, o sea, dedicarle el momento para entenderlo. Entonces, ¿cómo se habla de esto? Y es, hombre, 22% de las veces la gente se preocuparía más por el método con que lo prepara, cómo sabe, leerse la etiqueta y decir, oiga, es un café de altura. Entonces 1900 metros, caramba, o 1300 metros, o de nuestro amado Huila, o del Nariño, que tienen cafés tan extraordinarios. Y con esto último, Andrés dio en el clavo, porque además de todo esto que ya dijimos, la socialización, el trabajo, las ganas de aprender, el ritual propio, la verdad, cuando tomamos café colombiano nos estamos conectando con algo que es muy antiguo y muy propio al mismo tiempo, algo que tiene que ver con la geografía, nuestra historia, la conciencia de quiénes somos, porque es que en Colombia el café literalmente construye país. No muchos países le dedican gran parte de su industria a producir buen café y a volverlo marca país. Tomarnos el mejor café del mundo es un lujo que nos podemos dar todos los colombianos. Además porque estamos hablando de un proceso vivo, actual. O sea, nosotros no hemos sido un país cafetero, somos un país cafetero aquí y actualmente y nos representamos ante el mundo, pero sobre todo ante nosotros mismos como tales. Y para que se tomen ese mejor café del mundo, les dejamos estos consejos financieros que trae Karen Suárez, nuestra aliada y experta en finanzas. Ay, tomar café puede ser una experiencia deliciosa y financieramente responsable si sabes cómo hacerlo. Evita empezar por lo más costoso, porque si estás entrando en el mundo del café, no necesitas todos los implementos en casa. Inicia con una prensa francesa, un hervidor con control de temperatura y una balanza básica. Son herramientas accesibles que te ayudan a entender lo esencial: temperatura, proporciones y tiempos. Eso sí, cómpralas una sola vez y cuídalas muy bien. Trátalas como si fueran una inversión, no un gasto. Convierte el hobby en una actividad de aprendizaje, no de consumir por consumir. Dale sentido a cada compra de café y evitas la típica de acumular bolsas que ni vas a abrir. Haz que cada grano cuente. El gusto por el café es personal. No te afanes en probar todo y en comprar grandes cantidades. Disfruta el tiempo que te tomas comprando pequeñas cantidades, probando métodos, y cuando encuentres el café que realmente te encanta, hazle un espacio en tu presupuesto. Por ejemplo, podrías iniciar con 30.000 pesos mensuales y colocar una etiqueta en tu presupuesto que diga café de especialidad. Así lo vuelves parte de tu presupuesto y no un gasto impulsivo. Aprovecha las cafeterías como experiencia para salir de la rutina. No hay nada de malo en disfrutar un café afuera, pero que sea una cita contigo o que sea un tiempo de calidad con alguien más. No una excusa para gastar sin pensar. Pregunta, aprende, conversa con el barista. Esa interacción te suma más valor por la misma cantidad de dinero y de paso evitas que el café se convierta en un gasto hormiga. En resumen, disfrutar del café como hobby no tiene por qué afectar tus finanzas. Solo se necesita conciencia, estructura y un poquito de estrategia. Porque sí, se puede tener buen gusto sin perder el buen juicio. Y esto que les contamos es solo una invitación para que la próxima vez que pidan un café se pregunten, al menos un momento, por esa historia que hay detrás de cada taza. Si les gustó el episodio, no olviden darle 5 estrellas y dejarnos en los comentarios qué tal les pareció. Siempre estamos pendientes de leer todo lo que nos dejan. Mi nombre es Juan Fernando Sánchez y nos escuchamos en el próximo episodio de ¿Por qué gastamos?, el podcast de Nu.
Las marcas mencionadas en este episodio son producto de la investigación y las conversaciones con los invitados, no son una recomendación por parte de Nu. La investigación, concepto y desarrollo de este episodio estuvo a cargo de Johnny Martínez Cano, Mariana Piñeros, Juan Pablo Ramírez y Araceli López. El fact-checking estuvo a cargo de Johnny Martínez. La musicalización es de Juan Diego Bernal y Santiago Bernal, todos de Naranja Media. La revisión editorial estuvo a cargo del equipo de Nu Colombia. El diseño visual y el arte de la temporada fue dirigido por el equipo de Nu y Monks Colombia.